Estoy perdido. Anoche, borracho, me dejé llevar y besé a la fuerza al apuesto vecino del piso de arriba. Y lo peor, resulta ser el presidente de mi empresa. Este vídeo es una creación original del canal de YouTube Diario BL, disfrútalo. Un mareo me envolvió, al ponerme de pie casi vuelvo a caer de lado. Creo que fue la primera vez en mi vida que dormí borracho fuera de mis cabales. El alcohol no solo daña el cuerpo, también el alma. Siento que mi espíritu aún no ha vuelto, sigue flotando, colgado en el aire. La cama sigue siendo mi cama, el techo es el de siempre, y la ropa, la misma que llevaba ayer. ¿Un encuentro apasionado, de esos en los que un guapo me recoge y me lleva a pasar la noche juntos? Imposible. Pero, si hoy despertara en una cama que no fuera la mía, creo que del susto me tiraría al río. ¿Qué por qué? Pregúntenle al yo de ayer. Todo fue culpa de ese cliente gordo como un cerdo muerto, que se empeñó en emborracharme, y lo logró. ¿Cómo volví a casa? Sobre la mesilla había un vaso de agua. Lo examiné, parecía no tener nada extraño. Vamos, ¿quién iba a envenenarme sin motivo? El agua, además, sabía dulzona. Definitivamente no es algo que yo mismo haría. Solo recuerdo, después de beber, abrazarme a mi amigo idiota mientras vomitaba, y de ahí en adelante. Nada más. ¿En qué momento hubiera tenido yo tiempo de preparar agua azucarada para mí mismo y dejarla lista para la mañana siguiente? De repente, una idea me cruzó la mente, ¿será que desarrollé una personalidad múltiple? Por eso les aconsejo, no beban. Beben, y se les baja el coeficiente intelectual, como a mí. Me palpé el bolsillo del pantalón, el móvil seguía ahí. Con razón sentía un bulto incómodo al lado de la cadera. La hora marcaba jueves, 10:31 de la mañana. ¡Ay! Anoche olvidé poner la alarma. Hoy no llegué tarde, directamente no fui. Adiós a mi premio de asistencia perfecta, adiós a mi soñado viaje, en un instante, todo hecho polvo. Mi amigo Dos Tontos había dejado un mensaje, seguro fue él quien me cargó hasta casa ayer. Revisé lo que escribió, ayer, 11:41 Dos Tontos, ¿lograste arrastrarte hasta casa o no? ¿Así que ni siquiera me llevaste hasta la puerta? Chico, has defraudado las expectativas de tu papá. Más raro aún, nadie me preguntó por qué no fui a trabajar. Ni siquiera el jefe de asistencia, ese que en cuanto llegas tarde empieza a soltar un discurso sin fin, dijo nada. ¿Será que hoy en realidad no se trabaja? Pero en el grupo de trabajo acaban de enviar un informe, así que, sí hay trabajo. Decidí responderle a Dos Tontos y, de paso, preguntarle cómo estaba la cosa en la empresa. Oye, ¿fuiste a trabajar hoy? Él contestó rápido, quizá porque últimamente no hay proyectos y está aburrido. Dos Tontos, hermano, ¿sigues muy enfermo? ¿Todavía te sientes mal? No te preocupes, hoy al salir paso y te llevo medicinas. ¿Enfermo yo? ¿Y cómo es que no me enteré? Según él, alguien pidió el día libre por mí. Incluso el jefe de asistencia fue en persona a la oficina para informarlo. Yo estaba perdido, ni idea de quién lo hizo. Pero el hambre rugió en mi estómago y me devolvió el alma al cuerpo. Decidí ir a comer algo en la entrada de la urbanización. Mientras caminaba, noté que una vecina me miraba raro. ¿Y esa sonrisa suya? Me revisé de pies a cabeza, recién duchado, camisa blanca, vaqueros, zapatos en el pie correcto. Le pregunté amablemente, señorita, ¿por qué sonríe? Ella se sonrojó y negó con fuerza, agitando el cabello como una loca. Yo retiré la mirada, pensando que quizá hacía tiempo que no veía a un chico guapo. Pero, ¿por qué la portera me miraba igual de raro? Me volví a mirar en el reflejo del cristal, nada extraño. Así que decidí entrar en la caseta de seguridad. Apenas abrí la boca, la señora me dijo, «Ay, pero si es el chico del 9º piso, bloque 2, ya se te pasó la borrachera». Le sonreí cordialmente, «Sí, gracias». Pero me interrumpió de nuevo, «Qué bueno, los jóvenes tienen mucha energía, se entiende, se entiende». ¿Cómo es que beber acaba relacionado con tener el fuego interno muy alto? En la tiendita de la entrada no había muchos clientes. En cuanto me vio entrar, la dueña, que estaba recostada sobre el mostrador, se incorporó de golpe. En sus labios se dibujó una sonrisa exagerada, y sus ojos me miraban fijamente.
Podía ver claramente que estaba conteniendo la risa con todas sus fuerzas. No sé qué noticia tan graciosa habría visto justo antes. Me senté en mi lugar de siempre, y ella abrió la boca. «Ay, Xiaoji, ¿es cierto que anoche besaste a la fuerza al propietario del piso 19? ¿De verdad?» De vuelta en la caseta de la portería, al ver las grabaciones de la cámara del ascensor, se me puso la cara verde. Primero, una mano me arrastró dentro del ascensor, sin preocuparse de que medio cuerpo mío quedara aún fuera. Mañana tengo que ajustar cuentas con dos tontos. La seguridad de esta urbanización es bastante buena, hasta para el ascensor se necesita tarjeta. Cuando pagué la entrada de este piso, me dolió medio año, y todavía me quedan 20 años de hipoteca. No tengo ni fuerzas para llorar. Él rebuscó en mi bolsillo, primero sacó mi teléfono, luego volvió a meterlo. Después, cambió al bolsillo derecho y sacó la tarjeta blanca. La pasó por el lector y con un giro elegante, se fue solo. «¿Ya que me traías hasta el ascensor, no podías acompañarme hasta la puerta de casa?» Como era el dicho. Acompañar al Buda hasta el final del camino. Y ni siquiera viste que yo estaba tan borracho que, si me topaba con un mal tipo, no podría defenderme. Fue culpa mía, tengo que reflexionar. Me enojo conmigo, no con mi amigo. Me repetí mentalmente que traerme hasta la urbanización ya era un gran favor. Tendré que devolverlo. Si vuelvo a emborracharme, dejaré de apellidarme Ji. El ascensor seguía subiendo, pronto se abrirían las puertas. Yo estaba desplomado en una esquina, inconsciente. Solo con ver esa grabación me ponía ansioso, quería viajar al pasado. Golpear al yo que iba a beber y cargarme a mí mismo de vuelta a casa. Desmayado y en el hospital estaría mejor que así, tirado en el ascensor. Vi cómo las puertas se cerraban, al poco, el número bajó del 9 al 1. No hacía falta pensarlo para saber lo que pasaría después. La puerta se abrió y entró un hombre, traje impecable, alto, piernas largas, a ojo, cerca del 1,90 m. En la grabación vi cómo me incorporaba ligeramente, sin alma, y empezaba a sonreírle como un idiota. El hombre de élite también se quedó perplejo. Estaba de pie en el ascensor, de espaldas a la puerta. Hasta que la puerta se cerró sola, no pasó la tarjeta. De pronto, me lancé y me aferré a su pierna, llamándolo. ¿Qué dije? No lo oigo, pero maldita sea, muero por saberlo. Me duele la cabeza. Quiero mudarme. Pero, pensando en la hipoteca, mejor aguantar. En la grabación se veía cómo lo asusté, con mis brazos abrazando su pierna, él ni se movía. Me fijé mejor en su cara, casi pixelada. Y, la verdad, estaba guapo. Miré otra vez, más que guapo. ¿Será esa la razón por la que anoche no solté su pierna? No debería, ¿soy ese tipo de persona? ¿Me comporto así borracho? No me lo pregunten, yo tampoco lo sé. Solo sé que él intentó mover la pierna y no logró liberarse. En cambio, yo tenía la cara pegada a su muslo. ¿Qué demonios hacía? ¡Qué vergüenza! Lo miré de nuevo. Madre mía, una vergüenza monumental. Este piso, definitivamente hay que venderlo. ¿Qué haces? ¿Dónde tienes la mano? ¡Qué poco serio este hombre! Solo le estaba abrazando la pierna, ¿era necesario tocarme el trasero? Ah, perdón, me equivoqué, solo estaba sacando mi tarjeta del ascensor. Soy un mal pensado, he manchado mi corazón puro y defraudado a mis amables vecinos. El hombre de élite pasó mi tarjeta y pulsó el 9. En todo ese tiempo yo seguía abrazándolo, sin soltarlo. Podía notarse que era un buen tipo, se agachó para sujetarme de la cintura, como queriendo ayudarme a ponerme en pie. Viendo el vídeo comprendí que no solo es difícil levantar a un inútil como a Dou, también lo es con un borracho. Yo no me resistía ni lo apartaba, simplemente me negaba a levantarme. Murmuraba cosas, en una postura peligrosísima, arrodillado frente a él, con la cabeza justo a la altura de su bragueta. Sinceramente, habría preferido quedarme tirado en la esquina. Esa escena me hizo ruborizar y acelerar el pulso. El borracho imposible de levantar, al fin, fue incorporado. El ascensor se abrió y, tras un viaje de subida y bajada, regresé al 9º piso. El hombre de élite se apartó un poco, como si quisiera dejarme un camino libre para que me rodara afuera.
si de verdad me hubiera rodado hacia afuera, todavía. Pero lo que pasó después me hizo desear colgar de inmediato la información de mi piso en la inmobiliaria y, de paso, cavar un hoyo para enterrarme vivo. Que nadie intentara sacarme. Al ver que yo no salía, el hombre de élite volvió a tirarme hacia afuera. No sé si fue porque ya me habían arrastrado antes y toda la rabia se me acumuló, pero, de repente me puse en pie. La forma en que me levanté fue tan brusca que hasta yo me asusté, parecía la escena de un zombi levantándose. Mi cabeza chocó pum contra su barbilla. No me pregunten cómo oí ese pum, en mi mente, la imagen venía con sonido. Ah, con razón me dolía la cabeza incluso después de despertarme. Mejor no pensar en ello, si lo pienso, me duele más. En la grabación, ambos seguíamos empujando y tirando y empujando. No parecía una pelea, mis manos seguían pegadas a su cuerpo, abrazándolo con una fuerza que, incluso viéndolo desde fuera, me hacía sentir que me iba a asfixiar. No podía seguir mirando. La frase de la dueña de la tienda retumbaba en mi cabeza como un tren pasando. Aparté la vista, y justo entonces, la portera me llamó para que mirara. Me puse de puntillas y besé al hombre de élite, alto, una cabeza más que yo. Al final, parecía que yo era el mal tipo del que no se podía escapar. Portera, ¿sabe usted el número de la inmobiliaria? Lo necesito con urgencia. La vida me obliga a ser tolerante, vergonzoso, sí, pero al menos él era una buena persona. Al fin y al cabo, el besado fue él, tampoco salí perdiendo mucho. Aunque, perder el primer beso así, tan sin sentido, me dejaba un sabor raro. Después, la cámara ya no grabó, me sacó del ascensor. Seguro que me llevó a casa, me tiró en la cama y hasta me sirvió un vaso de agua. Un hombre de élite atento y guapo. No debo pensarlo, si lo pienso, hasta me late el corazón. Esa portera siempre está charlando con alguien, imagino que para ahora la noticia ya debe de haberse esparcido por toda la urbanización. Pensando en la dueña de la tienda, quizá no solo aquí. Incluso ya tengo el titular, el del piso 9, bloque 2, besa a la fuerza al propietario del piso 19 en el ascensor. O quizá algo más escandaloso, tras besarlo a la fuerza, lo arrastra a casa para hacer esto y aquello. Mis propios pensamientos me asustaron. En la ducha no me fijé bien, ¿y si quedó alguna marca? No me duele, será que yo fui, el de arriba. Eso derrumba todo lo que creía saber de mí. Pero pensar en quién arriba, quién abajo con este hombre, no sonaba bien. Sí, sé que nací con una ligera inclinación curva, pero tampoco es que me pegue a cualquiera que veo. Y encima, ni siquiera he visto su cara en alta definición. Este latido parece injusto. Saqué mi tarjeta en silencio y la pasé por el lector. Al ver cómo la puerta se cerraba lentamente, deseaba que se cerrara junto con toda mi vergüenza. Pero la puerta volvió a abrirse, alguien iba a subir. Mi pensamiento de cerrar mi vergüenza se interrumpió. Instintivamente retrocedí un paso, encogiéndome en la esquina, la misma donde anoche me había acurrucado de mala gana. Me moví un poco hacia la izquierda, intentando salir de la sombra de mi propio recuerdo. Un oficinista así no debería tener tiempo para escuchar chismes, me relajé un poco. Hasta que crucé mi mirada con unos ojos profundos. Aunque llevara otro traje, lo reconocería, era él, el del vídeo. Después de todo, vivo aquí desde el primer día, más o menos conozco las caras. No sé cuándo se mudó este hombre de élite. ¿Se puede cavar un agujero dentro del ascensor? ¿O hacer retroceder el tiempo para que yo suba más tarde? Ojalá fuera de los que olvidan rápido y borrara todo este episodio de su mente. Si golpear a alguien no fuera ilegal, ahora mismo le daría un golpe para provocarle amnesia selectiva. Y, si no podía elegir él, elegiría yo. Con ese pensamiento, me atreví a abrir la boca. Aunque la pregunta me encendió las mejillas, ¿le duele la cintura? Él sacó su tarjeta, y vi encenderse el 19 en el panel. No me respondió. Yo insistí, ¿tiene alguna molestia? Por ejemplo. Vale. No pude seguir. Soy demasiado puro. Me derrumbé. Podía sentir cómo la atmósfera incómoda se disparaba, y cómo mi cara ardía como si estuviera en llamas. Bajé la cabeza y me llevé una mano para enfriarme. En realidad, todo lo de antes era una excusa, la verdadera razón era que este hombre era demasiado guapo. Tan guapo que me ponía roja, y las piernas me temblaban.
¿Y él? Si no quiere responderme, pues que no lo haga, pero que deje de mirarme así. Por suerte, cuando compré el piso no lo hice en una planta muy alta. Si hubiera un incendio, bajar 20 pisos corriendo sería agotador. En el piso 9, ni muy alto ni muy bajo, la escalera de incendios puede alcanzarme, aunque saltar por la ventana igual me mataría. Mientras reflexionaba si tal vez había comprado demasiado alto, el ascensor mi salvación. Pero apareció otro problema, estaba bloqueando la puerta. No se apartaba. Había que darle una lección de modales. En un ascensor, quien vive en pisos altos debe apartarse hacia adentro. Carraspeé para darme valor. En las reuniones de trabajo ya había hecho este tipo de sermones, lograba que esos compañeros distraídos o que daban informes llenos de errores no pudieran levantar la cabeza. Así que, con toda la rectitud del mundo, le dije, señor, mire, ya hemos llegado, ¿podría apartarse un poquito, por favor? Quería tirarme desde el 9º piso. Ni hacía falta enterrarme. Creo que sonrió, o tal vez era una alucinación provocada por mis ganas de morir. ¿Otra vez borracha? Tomé notas mentales rápidas, atractivo, exitoso, alto, atento, amable y, encima, con una voz increíblemente seductora. Las puertas se cerraron de nuevo y subimos rumbo al piso 19. Yo, tartamudeando, un poco, supongo. Llegamos juntos. Estaba nerviosa, el corazón desbocado. Y entonces, se apartó. ¿Perdón? En el 9º no me dejaste pasar, y ahora, en la puerta de tu casa, ¿sí? ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás invitando al lobo a tu casa. Jugando con fuego. Salí del ascensor, él venía detrás. ¿Qué hacía ahora? Lo empujaba contra la pared con una sonrisa maliciosa, en plan CEO dominante. Miré nuestra diferencia de altura, no iba a funcionar, no llegaba. ¿Mi altura? No soy bajo, 1,80 m, ni 1 centímetro menos. Oí el sonido de una llave entrando en la cerradura, él, de espaldas, en la puerta del 1901. Estaba a punto de embarcarme en la aventura de mi vida, acostarme con un hombre de élite. ¿Qué por qué temblaba? De pura emoción. En ese momento, el ascensor fue llamado desde abajo, los números descendían y tardaría en volver. Solté un justo cuando él giró la cabeza hacia mí. Maldita sea, su perfil también era increíble. Esto merecía un cabedón, aunque tuviera que subirme a un taburete. Mi mente era un caos, las ideas chocando unas con otras. ¿Entrar o no entrar? ¿Dar las gracias? ¿Pedir disculpas por el beso de ayer? Así que, grité, me di media vuelta y salí corriendo. Experimenté en carne propia cuánto tardaría en bajar del 9º piso al primero si hubiera un incendio. En realidad bajé uno más y, al resbalar, casi rodé por las escaleras. Definitivamente, el 9º estaba demasiado alto. ¿Qué por qué huí? Si debo dar una razón, quizá era por miedo a lastimarlo por no estar preparada. Al fin y al cabo, un corderito tan delicado encontrándose con un lobo feroz como yo, podría asustarse mucho. Lo más importante, mañana era viernes, día de trabajo. Si me pasaba de intensa y lo dejaba sin poder levantarse, sería un problema. Me sentía de lo más atenta y considerada. Ese idiota de Ersa, que prometió traerme medicina, ni rastro. Seguro que estaba ocupado con sus asuntos amorosos. Yo, esperándole hasta pasada la medianoche. Aunque en realidad lo que esperaba era el estreno de mi serie favorita de los viernes a las 12. Aún así, llegué tarde al día siguiente. Mi viejo coche por fin sacrificado, retirado con honores, y fue la grúa la que, de paso, me dejó en la puerta de la oficina. Me sentía genial, seguramente era la primera persona en llegar al trabajo en grúa. Me estiré la espalda y caminé con aire triunfal hasta la entrada, para luego encogerme e intentar pasar desapercibida. No podía toparme con el jefe de control de asistencia, si empezaba a hablar, su saliva podría servirme de mascarilla facial. El karma es real, lo que temes, te lo encuentras. Apenas salí del ascensor, allí estaba. Calvo, con el cinturón a punto de no cerrarle, igualito a aquel cliente que me emborrachó el otro día. Y, hablando de ese cliente, solo de pensarlo me daban ganas de vomitar otra vez. En cuanto abrió la boca, apagué todos mis sentidos, oído, vista, olfato, todos, fuera de servicio. Yo,
como un muñeco sin alma ni emociones. Diga lo que diga, no lo escucharé. Gracias por tu esfuerzo. Ánimo con el trabajo. Este guión no cuadraba. El resplandor de su aura del santo casi me deja ciega. Mis sentidos se desbloquearon de golpe, volviendo a recibir la información con normalidad. Pero el calvo solo me dio unas palmadas en el hombro, cada una tan fuerte que me hacía temblar todo el cuerpo. Basta de palmadas, que las piernas no me aguantan. Regresé a mi escritorio y descubrí que alguien ya me había ordenado todos los documentos, sin que yo tuviera que insistir. Por fin este grupo había empezado a trabajar con seriedad, esfuerzo y actitud positiva. Había que felicitarlos. Todos estaban muy centrados, cada uno en su sitio. A la hora de comer, en la cantina todavía quedaba una ración de costillas con salsa, ese plato que siempre se agota. Por la tarde llamé a un cliente nuevo, la conversación fue fluida y agradable. Salí a la hora justa, sin horas extras. Esa noche, Ersa incluso me dejó en la entrada de la urbanización, no tuve que apretarme en un autobús ni gastar en taxi. En el supermercado encontré filetes frescos, rebajados. Todo parecía perfecto. Pero había algo que no encajaba. Maldita sea, en cuanto me quedaba sin hacer nada, pensaba en el hombre de élite del piso de arriba. Y no era culpa mía. Si alguien tenía la culpa, era él, por ser tan guapo. Y no solo guapo, amable, atento, con voz atractiva y esa aura irresistible de hombre exitoso. Tal vez me atraía porque yo misma deseaba tener éxito. Así que, lo repito, no era culpa mía. La culpa la tenían las 2 décadas de hipoteca, y el coche que ya había perdido. Subí al ascensor con la bolsa de la compra. Y, al girarme, vi un par de zapatos de cuero, tan pulidos que brillaban. La incomodidad me golpeó, los ecos de mi grito de ayer, retumbando por todo el pasillo, aún resonaban en mi cabeza. Pero como hombre, no podía acobardarme. Debía hablar primero y darle un golpe de efecto. Así que abrí la boca. «Cucú quiere venir a mi casa a comer, filete». No digas nada, déjame salir de mi cuerpo y morirme un momento. Ayer me invitó a su casa. Hoy lo invito yo a la mía. Ayer no fui y escapé. Hoy, él aceptó, y ya estaba sentado. ¿No estábamos tan familiarizados, no debería rechazarme por cortesía? ¿No debería, poniéndose en mi lugar, pensar que solo le estaba siendo educado? Mientras más lo pensaba, más creía que debía educarlo. Era por su bien. Así que, con la espátula en la mano y un delantal de florecitas en la cintura, asomé la cabeza desde la cocina. Con indignación contenida, pregunté, ¿le gusta más poco hecha o bien hecha? La verdad es que estaba preparado para ser firme, pero su presencia era tan imponente que, al mirarlo, me encogí sin querer. Estaba sentado en el sofá, con las piernas cruzadas, un libro en las manos. Al oírme, alzó una ceja, tan sexy como se pueda imaginar. Las piernas me temblaron otra vez. Debía de ser secuela de haber bajado 10 pisos de golpe. Como a ti te guste, respondió. El punto de cocción me daba igual, pero ese libro me resultaba muy familiar. Creo que era el mismo Dujinsi XVIII sin censura que yo había leído anoche. Eso sí que estaba mal, era su primera visita y ya estaba tocando mis cosas. Así que, empuñando la espátula, avancé decididamente hacia él. Iba a reclamarle. Pronuncié un tan cargado de fuerza y de ira contenida que, estaba seguro, podría asustar a cualquiera. ¿Qué pasa? Cerró el libro, dejando a la vista una portada tan explícita que me puso rojo hasta las orejas. No importaba si miraba su rostro, si escuchaba su voz o si veía esos dedos perfectos sujetando el lomo del libro, todo en mí se derretía. ¿Ese libro, le gusta? Que estaba bueno, claro que lo sabía. Lo había conseguido en una feria de verano, después de hacer una hora de fila para comprar la edición firmada. Incluso tenía una dedicatoria del autor, que el señor G encuentre un buen seme. Me escondí de nuevo en la cocina, cerrando la puerta. Decidido, no volvería a salir en mi vida. La cocina sería mi hogar. ¿Y está bueno? Pregunté desde dentro. Lo vi, con los palillos, coger un trozo del filete que había cortado y llevárselo a la boca. Yo, nervioso, para ser sincero, era la primera vez en mi vida que cocinaba un filete. ¿La razón? Pues que es caro,
y yo aún tengo 20 años de hipoteca, así que toca ahorrar. Ah, y ya no tengo coche, debo ahorrar para uno nuevo. Solo de pensarlo, déjenme llorar un rato. Él respondió con un simple frío como el hielo. ¿Y eso que me había esforzado en hacerle la cena? El filete, aunque rebajado, seguía siendo caro. Lo miré rápido, y retiré la vista de inmediato. Ese traje se veía carísimo, de esos que yo jamás podría permitirme. Un hombre así debía de ir con frecuencia a restaurantes de lujo, y nunca le faltarían personas dispuestas a cocinarle. Me quedé dudando, sin saber si debía sentir envidia de lo increíble que era, o envidiar a la persona que le cocinaría en el futuro. En la comisura de sus labios había un poco de salsa, debía de ser salada. Eché un vistazo alrededor, la caja de pañuelos estaba sobre la mesa baja, donde la había dejado anoche mientras comía bocadillos. Me levanté a por ella. Saqué un pañuelo y se lo tendí, sintiéndome de lo más atento. Él alzó la mano, sus dedos rozando el blanco inmaculado del papel. La salsa en la comisura era de un color intenso, debía de ser la pimienta negra que yo había usado. Pero eso no afectaba en absoluto a lo guapo que era. El corazón volvió a latirme más rápido. Nada grave, unas cuantas respiraciones profundas y se me pasaría. Después de todo, ¿quién no siente un poco de nervios en su vida? Ya estaba recuperando el ritmo, cuando me agarró de la muñeca. El calor subió por mi piel desde la yema de sus dedos. Siempre he tenido las manos y los pies fríos, así que en realidad era agradable. Pero, alto. No era momento de pensar en lo cómodo que estaba. ¿Debía soltarme? Él habló primero. ¿Tienes vino? No, respondí. No bebo, y soy pobre. Con el filete, yo solo tomo agua. Perdóname, bueno, ¿por qué tendría que pedirte perdón? Encima que comes gratis, ¿quieres vino? ¿Vamos a mi casa a por una botella? Propuso. Acaba de comer y te lo bebes allí, ¿no? Pensé. Yo no quería volver a bajar y subir escaleras. Pero no tuve dignidad. Fallé a mis ancestros, a mis compañeros, a los vecinos, y a mi inocente corazón. Así que, otra vez, me planté en el piso 19 del que había huido ayer. Él abrió la puerta y se apartó para dejarme pasar. Mira qué bien, ahora sí sabe apartarse, ¿eh? Me puse sus zapatillas y me enamoré de la decoración. Vi su silueta mientras se dirigía a la vinoteca, y en mi cuaderno mental anoté otra cualidad, buen gusto. El sofá era enorme y blandito, me daban ganas de revolcarme en él. Se me cruzó algo por la cabeza y busqué el móvil. No lo traía. Lo había dejado cargando en casa. Miré el reloj junto al televisor, mañana era sábado. No trabajaba. Y cuando dije no trabajo, que no se malinterprete, solo quería alegrarme, celebrar un poco, al fin y al cabo, había trabajado duro toda la semana. Bueno, 4 días. El día libre no cuenta. Por cierto, aún no sé quién fue el que pidió la baja por mí. ¿No sería que al calvo le gusto y por eso me trata tan bien ahora? Prefiero acompañar a un cliente y beber agua. Yo no sé beber, siempre diluyo el alcohol con agua, o directamente tomo agua pura. No es mi culpa, algunos nacen para beber y comer picante, yo nací incapaz de ambas cosas. Si bebo, vomito, si como picante, también. Por suerte, antes de anoche vomité fuera de casa, si no, habría arruinado mi suelo nuevo. Por eso, cuando vi al hombre de élite acercarse con una botella, me puse nervioso. Ese suelo parecía caro, y no sabía si podría pagar si lo ensuciaba. Hablé antes de que llegara, para parecer educado, yo, luego. La palabra vomitar se me quedó atascada en la garganta. Luego, no salía. Así que cambié de tema, ¿dónde voy a dormir esta noche? Mira qué fluidez de repente, sin tartamudear ni nada. Pero no, esta noche dormiría en mi casa. Me respondí a mí mismo, dormiría en el sofá. No, vamos a ver, vivimos a 10 pisos de distancia, el ascensor tarda menos de medio minuto. Tengo una cama cómoda en casa, y voy a dormir en su cama mientras él duerme en el sofá. No me parecía bien, así que decidí insistir, yo también quiero, dormir en el sofá. Cada vez lo decía más bajito y con menos seguridad. Pero ese sofá, era comodísimo. Blandito, elástico, solo de sentarme ya me sentía flotando.
No pude evitar balancearme un poco. El movimiento hizo que el hombre de élite, al seguirme el ritmo, derramara el vino. Me quedé helado, había caído sobre sus pantalones caros, esos que no podría pagar ni en sueños. Salté como un resorte, lo pago, lo pago. Dije, inclinándome 90 grados como si saludara al presidente. Con la inclinación, mi cabeza chocó contra la copa de vino que él me tendía. Antes, el pantalón solo tenía una mancha pequeña, quizá podía salvarse con limpieza en seco. Pero ahora, la camisa entera estaba empapada. No creía poder salvarla. Ni siquiera me atreví a mirar su cara. Una mano de dedos largos se acercó, yo me encogí, me rendí, sin móvil, ni siquiera podría llamar a una ambulancia. Pensé que debía negociar con él para que me prestara el suyo si pasaba algo. Esa mano me tocó la frente. Me dolió un poco. Creo que sonrió, y esa sonrisa me erizó la piel. Con esa risa fría, estaba claro que pensaba cómo castigarme. Ya dije que lo pagaría, yo. En el peor de los casos, vendería mi casa, aunque aún tuviera 20 años de hipoteca. Se levantó. Me incliné hacia atrás, retrocediendo unos pasos, con la cabeza agachada y en cuclillas. Sin embargo, él no me hizo caso, retiró la mano y se alejó. Al cabo de un momento, regresó con una toalla. Seguramente era para metérmela en la boca y evitar que mis gritos despertaran a los vecinos. Tragué saliva. En realidad, soy bastante miedoso con el dolor. Pero en vez de eso, me la presionó contra la cabeza, estaba fría, húmeda, y me hizo estremecer. Me lanzó una mirada distraída. Voy a darme una ducha, tú. Me estaba advirtiendo. Levanté la cabeza y lo interrumpí rápidamente, con tal de demostrar mi honradez, no me voy. Te juro que, yo, no iré a ninguna parte. Pobre, débil e indefenso. Ese era yo, joven, endeudado, sin coche, sin tarjeta, sin padres. En la botella había impreso un caballo disparando flechas, y un montón de letras extranjeras. Con mi nivel de inglés, aprobado en el examen de 6º grado universitario, lo primero que descarté fue que fuera chino. En las pocas reuniones que asisto, casi nunca bebo vino, esos viejos cascarrabias siempre traen licor blanco como si fuera gratis. Miré la elegante curva de la botella de cristal. Lo admito, me picaba la curiosidad. No soy amante del alcohol y, además, no lo tolero, con un sorbo me embriago, pero esto era distinto. Se veía caro, y el vino tinto no debe tener mucho grado. Serví apenas un poquito. Tenía un toque dulce. El hombre de élite estaba hirviendo. ¿Por qué uso esa palabra? Porque me parece que hirviendo se puede usar para describir algo delicioso. Eructé, y el aroma del vino me subió por la nariz. Él levantó la botella, la examinó, y su mirada, ligeramente sorprendida, parecía reprocharme haberme bebido media. Pero, es que estaba realmente bueno. Por un momento, hasta olvidé mis deudas. Su cabello, negro y húmedo, aún sin secar, y ese albornoz, el escote abierto se parecía al que usan los presidentes de empresa en las novelas para adultos. Confuso y acalorado, lo abracé por la cintura, con la cara ardiendo. Aunque no quería admitirlo, me había emborrachado otra vez, por el alcohol, y por el aroma de su gel de baño. ¿Que si vuelvo a beber ya no me llamaré G? ¿Yo dije eso? Disparate total, no me acuerdo. ¿Borracho? Yo, con la ropa puesta, él, con el albornoz. Estaba seduciéndome. ¿Este hombre sinvergüenza? Gruñí con toda la fuerza que pude. Sus ojos parecían remolinos que me atrapaban. Volvió a sonreír, burlándose de mi borrachera. Me hizo rechinar los dientes, así que apoyé una mano en el respaldo del sofá. Yo, el gran presidente tirano, lo acorralé en el sofá. Y pensar que con 40 grados de alcohol seguía tan fuerte. Su aliento me rozó la cara, cosquilleándome. Estábamos demasiado cerca, su voz me atravesó el oído izquierdo y me llegó directo al corazón. No me contuve, me lancé y lo mordí. Pero esa mordida ya no tenía vuelta atrás. Él aprovechó para sujetarme la nuca, enredando los dedos en mi cabello. Creo que me había lavado la cabeza esa misma mañana. Me resistí, palpando, hasta que encontré algo duro.
¿Qué escondía bajo la ropa? No lo sabía, pero mi curiosidad quería averiguarlo. ¿Sería una pistola? Por mi seguridad, palpé otra vez. Su boca me cubría, dejándome sin aliento, y mi cabeza se nublaba cada vez más. Gimoteé, pidiéndole que me soltara. Pero parecía apretar con más fuerza, sus manos, en mi cintura, casi me partían en dos. El estómago se me revolvió. Seguro que era por cómo me estaba aplastando. Saqué fuerzas de quién sabe dónde y lo empujé. Y ahí mismo, sobre su carísimo suelo, vomité. No tan exagerado como la vez anterior, pero la vista se me oscureció un poco. La cama no era mi cama, el techo no era mi techo, y la ropa no era la de ayer. Esto no era borracho rescatado por un guapo, sino borracho en casa del guapo. Lo primero suena romántico, lo segundo, a tragedia. Al no verlo a mi lado, solté un suspiro de alivio. No, no estaba ni un poquito decepcionado, de verdad. Miré el albornoz que llevaba, igual al suyo. Probablemente uno de repuesto, me quedaba grande y el escote en V me llegaba hasta los riñones. Bueno, lo digo por decir, ni siquiera sé bien dónde están los riñones. Estaba limpio y suave de pies a cabeza. ¿Qué demonios había pasado anoche? Me revisé con cuidado. Nada fuera de lugar. ¿Lo había, o no lo había hecho? Contuve la respiración. Creo que sí lo había vuelto a besar por la fuerza. Al menos, esta vez no fue en el ascensor. Me consolaba así. Al no verlo en la sala, toqué la puerta cerrada del despacho. Me abrió con un cigarrillo entre los labios, el humo me hizo toser. No, no. Es caro, una lástima. Intenté salvarlo, pero él apagó la colilla en el vaso de agua. El chasquido me dolió como si fuera mío. Volvió a sentarse en su silla giratoria, los dedos volando sobre el teclado. Desayuna antes de irte, dijo, señalando la mesa. Salí con cuidado, casi de puntillas, cerrando la puerta tras de mí. Pan con mermelada, una salchicha y 2 huevos fritos. Comí satisfecho, lavé el plato, y hasta cerré la puerta de seguridad con suavidad. No sé a qué se dedica, pero ni en fin de semana parece descansar. Pensando en mis propios fines de semana, despertar tarde, comer fideos instantáneos, ver anime y jugar, me puse a reflexionar. Reflexionar, imposible. Como mucho, lo digo de boca para afuera. Al llegar a casa, me di una ducha rápida y me dejé caer en la cama. Saqué el móvil del cajón de la mesita de noche. Un mensaje de anoche de Erza me preguntaba si quería ir a comprar un bañador. Entonces recordé que la próxima semana sería la actividad de integración de la empresa, en la playa. No pienso comprar nada, el que usaba en la universidad todavía me sirve, ¿para qué gastar? Ignoré el mensaje y abrí el juego, ayer ni siquiera alcancé a iniciar sesión. Quise llorar, rompí la racha diaria. Mientras jugaba un rato, tuve la sensación de que estaba olvidando algo. Me quedé mirando el techo, tratando de pensar. Ah, cierto, ni siquiera me quedé dormido en el sofá de su casa. Sobre la salida a la playa, la verdad es que me gustaba la idea. Al fin y al cabo, es un viaje pagado por la empresa, con sueldo completo. Aunque nunca he visto al jefe en persona, creo que es un buen tipo. ¿Qué por qué lo pienso? Porque el autobús que alquiló era amplio, limpio, sin malos olores y con aire acondicionado. Erza no paraba de presumirme que se había comprado un bañador súper sexy, seguro de que atraería la mirada de todas las chicas en la arena. Pero, con lo baboso que es, dudo mucho que su vida amorosa prospere. Debería aprender de mí, la sencillez es la verdadera virtud. Al llegar al hotel, me volvió a parecer que el jefe era un buen tipo, ventanales de piso a techo, habitación con vista al mar. El bañador de Erza, de verdad, mejor ni lo describo, negro, ajustado, marcándole hasta el contorno de las 2 canicas, y en la parte trasera, un provocador kismet rosa chillón, y él, pavoneándose así delante de todos los compañeros. Yo, con tal de no arruinarle la ilusión, le solté un impresionante, impresionante. Aunque por dentro quería arrancarme los ojos. Me tragué mis palabras, mi bañador de la universidad ya no me quedaba tan bien como creía. Me apretaba hasta doler. Por suerte era de doble capa, así que, a simple vista, parecía suelto. Pero con cada paso que daba, ¡ay! Erza,
curioso, me dio una vuelta alrededor. De repente, me empujó dentro de la ducha del baño y cerró la puerta con seguro. Me dio un vuelco el corazón. ¿No será que me ha estado gustando todo este tiempo? ¿Ese bañador tan provocador lo compró para que yo lo viera? Pero para mí, él siempre ha sido un hermano. Esto no podía ser, y cualquier cosa sin futuro debía cortarse de raíz. Hay personas que te hacen latir el corazón con una mirada, y otras que, aunque las mires 1.000.000 de veces, seguirán siendo solo amigos. Con expresión seria, abrió la boca para decir algo. Yo ya tenía listo un largo discurso para rechazarlo amablemente y preservar nuestra amistad. Respiré hondo. Él dijo, ¿quién te hizo esto? Miré la foto que había tomado con el móvil y me quedé pensativo. Esa mañana, revisando mi cuerpo, no había encontrado nada raro por delante, pero, ¿quién mira la espalda así como así? 3 marcas rojas, no muy profundas, casi desvaneciéndose, pero en mi piel pálida resaltaban tanto que daban ganas de toser. En el hombro, junto a la columna, y cerca de la cintura. Sentí el calor subirme al rostro. No era vergüenza, era pura indignación. Las marcas de los besos del hombre de élite eran demasiado bonitas. Debía ir a buscarlo para hablar seriamente, porque me estaba generando malas influencias. Lo mejor sería una conversación cara a cara, en su cómodo sofá. Me las hice yo mismo, dije con solemnidad. Erza claramente no me creyó. ¿Me tomas por tonto? Me envolví en una toalla y salí de la habitación, pensando en tomar un poco de sol. De pronto, a él le cambió la cara, como si hubiera recordado algo terrible. Entonces, ¿ese día que pediste baja por enfermedad fue porque te dejaron hecho polvo? Era día laborable, y como no era festivo, la playa estaba casi vacía, prácticamente solo nosotros. Le aclaré que yo no había pedido la baja, y que tampoco había tenido fiebre. Él se puso aún más espantado, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas. ¿Te has liado con el calvo? De no ser porque vi una silueta conocida, lo habría dejado tan irreconocible que ni su pareja lo reconocería. Si tuviera pareja, claro. Me acerqué rápido hacia la sombrilla, sin poder apartar la vista de ese par de piernas largas. El hombre recostado en la tumbona llevaba gafas de sol y no reaccionó al verme. No aguanté y le grité desde lejos. Él se quitó las gafas, incorporándose un poco para mirarme. Seguía igual de guapo. Tropecé con mi propio pie y me fui de bruces contra la arena. Me arrodillé junto a la tumbona vacía a su lado, con las rodillas juntas. Acepté el vaso de jugo que me ofreció y empecé a enjuagarme la boca. Con cuidado, a sorbos pequeños, y al final, me bebí un trago. Erza se había quedado a distancia, mirándome fijamente, tal vez se sintió cohibido por ver a un desconocido. Sea como sea, al menos tendría un momento de paz. Un poco incómodo, después de todo, lo había besado a la fuerza 2 veces. Como buen gon que soy, debía romper el hielo. Qué coincidencia, ¿tú también vienes a tomar el sol? De pronto me cayó la ficha. ¿Quién demonios va a la playa un día laboral? Esto significaba que, sin duda, trabajaba en mi misma empresa. Era el destino, no podía desaprovecharlo. Debía hacerme su amigo. ¿Por qué no vas a nadar? Preguntó él. Eso me lo preguntaba a mí, y sí, tenía razón. Aunque no era del todo culpa suya, admito que parte sí lo era. La otra parte, mi bañador apretándome. Pero eso no podía decirlo, así que opté por otra excusa. Es que, en la espalda, las marcas que me dejaste el otro día, aún no se han ido. Déjame ver. Reflexionar, imposible. Como mucho, lo diría de dientes para afuera. Al llegar a casa, me di una ducha rápida y me dejé caer en la cama, sacando el móvil de la mesita de noche. Herbobo me había escrito anoche, preguntándome si iba a comprarme un bañador. Fue entonces cuando recordé que la próxima semana tendríamos la actividad de equipo, en la playa. No pienso comprarlo, el de la universidad aún me queda, ¿para qué gastar dinero? Ignoré el mensaje, abrí el juego, ayer ni siquiera había podido iniciar sesión. Casi lloro. Perdí la racha. Mientras jugaba, tuve la sensación de que estaba olvidando algo. Me quedé mirando el techo, pensando. No llegué a dormirme en su sofá. En cuanto a la actividad de equipo, en realidad me entusiasma. Al fin y al cabo, es un viaje gratis, con el sueldo intacto.
Aunque nunca he visto en persona al jefe, estoy convencido de que es buena gente. ¿Que por qué lo creo? Porque alquiló un autobús amplio, luminoso, sin mal olor y con aire acondicionado. Bobo no paraba de presumirme de su nuevo bañador, según él, tan sexy que atraería todas las miradas femeninas de la playa. Por favor, con lo ridículo que es, dudo que triunfe en el amor. Debería aprender de mí, sencillo y práctico, esa es la clave. Al llegar al hotel, no pude evitar admirar al jefe de nuevo. Ventanales de suelo a techo, habitación con vista al mar. En cuanto al bañador de Bobo, preferiría no haberlo visto. Negro, ajustadísimo, marcando hasta el contorno de sus dos joyas. Y encima, en la parte trasera, un rosa chillón con las palabras Kiss Me. Con esa actitud de miradme todos frente a los compañeros. Yo, mintiéndome a mí mismo, lo felicité, impresionante, impresionante. Pero la realidad me golpeó. Mi bañador universitario, parece que ya no es tan adecuado para mí. Me aprieta hasta doler. Menos mal que tiene doble capa, y por fuera parece más suelto. Aún así, cada paso era un suplicio. Bobo, intrigado, me rodeó como si me estuviera inspeccionando. De repente, me empujó dentro de la ducha del vestuario. Cuando vi que cerraba la puerta con seguro, mi corazón dio un salto. ¿No será que, le gustó? ¿Será que compró ese bañador solo para enseñármelo? Pero para mí es un hermano, y lo nuestro no tendría futuro, mejor rechazarlo de una vez. A algunas personas las ves una vez y te enamoras, a otras, las ves 1.000.000 de veces y siguen siendo solo colegas. Bobo me miró muy serio, abrió la boca. Yo ya tenía listo mi discurso de rechazo, cuidando nuestra amistad. ¿Quién te ha hecho algo?, soltó. Miré las fotos que había tomado con el móvil y me quedé pensativo. Esa mañana, al revisarme en el espejo, encontré 3 marcas rojas, no muy intensas, casi desapareciendo ya, una en el hombro, otra junto a la columna y otra en la cintura. Sobre mi piel pálida, solo de verlas te sonrojabas. Sentí calor en la cara. No era vergüenza, era rabia. Las marcas del beso del hombre de élite, maldita sea, qué bonitas eran. Tengo que subir a hablar con él, me ha causado una mala influencia. Lo mejor sería una conversación seria, en su sofá tan cómodo. Me las hice yo, dije, serio. Bobo claramente no me creyó. ¿A quién quieres engañar? Pasé de él, me puse una toalla y salí a tomar el sol. Entonces él, como si recordara algo, me miró horrorizado. ¿El día que pediste la baja fue porque te dejaron hecho polvo y con fiebre? No era festivo y la playa estaba casi vacía, prácticamente solo para la empresa. Le expliqué que aquel día no pedí la baja, y que tampoco tuve fiebre. Su cara se volvió aún más espantada, con los ojos a punto de salírsele. ¿Te has liado con el calvo? Si no fuera porque vi a alguien conocido, le habría dado tal paliza que ni su pareja lo reconocería. Bueno, no tiene pareja, así que lo reconocerían menos todavía. Me dirigí rápidamente hacia una sombrilla, sin poder apartar la vista de esas largas piernas. El hombre recostado en la tumbona, con gafas de sol, no me hizo el menor gesto. No pude evitar gritarle desde lejos. Él se quitó las gafas y se incorporó para mirarme. Seguía igual de guapo. Pisé mi propio pie y me caí de bruces, como un idiota. Me arrodillé en la tumbona vacía junto a la suya, y acepté el zumo que me ofreció. Me enjuagué la boca, dándole sorbos pequeños para que durara, y de paso, bebí un poco más. Bobo se quedó a lo lejos, sin acercarse, quizá le daba vergüenza conocer gente nueva. En cualquier caso, mi oído disfrutó de un momento de paz. Un poco incómodo, pensé que, después de todo, yo le había robado un beso, 2 veces. Como buen activo, debía romper el hielo. Qué casualidad, también tomando el sol. Y de pronto, mi inteligencia alcanzó su punto máximo. ¿Quién vendría a la playa en día laboral si no trabajara aquí? Estaba clarísimo que era de mi empresa. El destino, no podía desaprovecharlo. Tenía que ser su hermano de sangre. ¿Por qué no vas a nadar?, me preguntó. Si él supiera, y no era del todo su culpa. Reflexioné, la mitad de la culpa era de mi bañador, que me estaba estrangulando. Pero eso no lo podía decir, así que opté por la otra razón. Lo de tu marca, en mi espalda, no se ha ido.
Déjame ver, respondió. Giré la cabeza y vi que aún tenía la frente apoyada en mi hombro, callado, con ese gesto inescrutable. ¿Será que di un precio demasiado bajo? ¿O es que le molesta que no quiera pagarle el pantalón? Con cautela, dije, y, si mejor me dice usted cuánto. El hombre de élite se apartó de mí. Su expresión era difícil de describir. Me miró unos segundos, dio media vuelta y entró en el baño. Y tardó bastante en salir. Lo entendí. Claro, a veces a uno le duele la barriga de repente. Cuando salió, yo ya había pasado al fin ese nivel que llevaba 3 días atascado en Xiaoxiaole. Lo miré con el ceño fruncido. ¿No será que te dio el viento marino? Su rostro se ensombreció aún más. De pie, junto a la cabecera de la cama, me observaba encogido bajo su edredón, con una mirada difícil de descifrar. Una ferocidad que parecía decir que quería devorarme entero, pero sin saber por dónde empezar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tan agresivo? Yo sostenía el móvil, con la música del juego sonando alegremente, mientras mi energía infinita se derrochaba a la velocidad de la luz. De pronto caí en la cuenta, esta no es mi cama. Viendo que estaba de mal humor, decidí decir algo para distraerlo. Y de paso intentar bajarme de la cama sin que se notara, como si nunca hubiera subido. Yo, cuando te beso a la fuerza, porque siempre te dejas. Su rostro pareció suavizarse un poco. Levanté la manta y bajé una pierna. Animado por esa ligera mejoría, añadí, tranquilo. No lo haré más. La tercera es la vencida. Pero su cara empeoró de golpe. Con mi instinto de supervivencia pulido por más de 2 años en el mundo laboral, percibí que su aura se estaba volviendo peligrosa. Así que retiré la pierna de inmediato, me metí de nuevo bajo las mantas. Y las acomodé con esmero, metiendo bien las esquinas. Incluso dudé si cubrirme también la cabeza. ¿Habré dicho algo inapropiado? La cara de un hombre es como el cielo en agosto, cambia en un segundo. Un momento antes parecía enfadado a morir. Y al siguiente me estaba mordiendo y besando sin piedad. Creo que hasta me rompió la piel del labio. ¿Quiere devolverme el favor con un intercambio amistoso? Sentí un crujido en la cintura. No es por quejarme, pero esta postura medio sentado, medio tumbado, es realmente incómoda. Vi que él tenía una pierna doblada sobre la cama y la otra apoyada en el suelo. Tampoco parecía muy cómodo. Así que levanté la manta recién colocada, di unas palmadas en el colchón junto a mí, y me recosté de nuevo. Acostarse es, sin duda, la posición más cómoda del mundo. Pero su devolución de cortesías era un poco excesiva, mientras me besaba con insistencia. Sus manos ya estaban desabrochando mi camisa. Si apenas me la había puesto hacía un rato. Con lo fácil que la abrió, ¿para qué me vestí entonces? No es que no quisiera detenerlo, es que mis 2 manos estaban enganchadas a su cuello y no podía soltarlas. De verdad, no era que mi cerebro no quisiera, era que mis manos no estaban libres. Luego pensé, bueno, si no puedo detenerlo, pues que no sea yo el único que se quite ropa para nada. Así que fui a desabrochar la suya. Y no es por presumir, pero mi habilidad con los botones es de élite, tanto para abrochármelos en el último minuto antes de llegar tarde, como para desabrocharlos rápido. Creo que mis dedos iban tan veloces que dejaban estelas, mientras que él iba deteniéndose una y otra vez. Terminé antes que él. Orgulloso, le acaricié el abdomen en un gesto desafiante. Luego retiré la mano. Sus labios estaban muy calientes, igual que su aliento, que rozaba mi pecho y me hacía cosquillas. Para esquivarlo, arqueé ligeramente el torso, no era para complacerlo, ni mucho menos. Por fin liberé una mano de su cuello y la llevé a su cabello. Entrecerrando los ojos, revisé, bien, ni una cana. Los que trabajan en fin de semana me preocupan, temo que acaben envejeciendo antes de tiempo. Su mano se deslizó por mi piel descubierta, hacia abajo. Con cada movimiento, la cama entera se estremecía. Yo no podía ser el único que disfrutara, así que liberé una mano y, imitando sus movimientos, la deslicé hacia abajo. ¿Qué por qué temblaba? Pues, porque tenía frío, claro, no me preguntes qué estaba haciendo. No lo sabía. La manta lo cubría todo y no podía ver, solo sé que me sentía un poco aturdido, como aquella vez que bebí en su casa.
Con la mente en blanco, de pronto lo oí susurrar mi nombre al oído. Era raro, yo no le había dicho cómo me llamaba. ¿Sería una alucinación? Ahora que lo pienso, ni siquiera he tenido tiempo de preguntarle cómo se llama él. Me encogí, como un pez muerto. A través de la cortina miré el sol poniente, que aún no terminaba de caer, y entonces reaccioné. ¿Qué demonios había hecho yo? Luz de día, luz de día, luz de día que, ustedes díganme, que yo de lengua y literatura voy mal, y no sé escribir las dos palabras que siguen. En fin, lo comprendí, por la noche tenemos la reunión de equipo, y los padres y madres que nos dan de comer, nuestros clientes, tienen que presentarse, nadie puede faltar. Así que no podía dejarlo postrado en la cama. Me incorporé, decidido a cargarlo para que se diera una ducha, con todo ese sudor, como iba a salir. Pero al intentar levantarme, mis piernas flaquearon y él me sujetó de la cintura, levantándome en brazos. Todo bien, menos que, era necesario el dichoso abrazo de princesa. Me acurruqué en la bañera, envuelto en vapor, con la mente todavía nublada. Unas manos tibias masajeaban suavemente mi cintura, mientras el aroma del gel de baño me llenaba la nariz. Al salir, ya más despejado, pensé que todo había sido una locura. ¿Cómo habíamos pasado de hablar de una compensación a acabar en la cama? Y eso que, en realidad, no le había hecho nada grave. Mientras me subía el pantalón, aún insistí, oye, ¿cuánto tengo que pagarte? Parecía de buen humor, incluso vino a secarme el pelo. No hace falta, dijo. Eso no puede ser, protesté. Uno que se abre camino a golpes en la vida sabe que el dinero no se consigue fácil. No soy avaro, pero tampoco desdeño lo que me corresponde. Tú trabajas y te ganas el pan con esfuerzo, ¿cómo no voy a compensarte? Él arqueó una ceja, yo, firme en mi espíritu de pagar a toda costa, continué, uno nunca sabe, un día el jefe desaparece, otro hay despidos, hasta puede quebrar la empresa. Lo veo todo el tiempo en las noticias. ¿Hay que ahorrar mientras se pueda, no crees? Sé que eres buena persona, pero no deberías tragarte este mal trago, y yo todavía sin dar el cuerpo, ¿cómo iba a quedarme sin pagar nada? Eso sí, no vendo mi cuerpo. No soy de esos. La reunión del equipo fue en la playa, con barbacoa, cerveza y algunos cantantes para amenizar. No conocía a ninguno, en mi mente solo estaba mi partida guardada del juego. Mientras veía a mis compañeros subirse a cantar con entusiasmo, yo le di la vuelta a un calamar en la parrilla. Ponle picante, ponle picante. Ernie, como si el ají fuera gratis, lo echaba sin medida, cubriendo todo de rojo, igual que la rosa china que llevaba entre los dedos a modo de rosa roja. Si quieres que lo vomite, dilo de una. Oye, ¿y tú conoces al señor Mo? ¿Yo? ¿Tengo pinta de conocer a alguien con señor en el apellido? La verdad, estoy muy satisfecho con mi vida tranquila, dejarme llevar, sin ansias de fama ni fortuna. Todo a su tiempo, igual que no me apresuré en preguntar el nombre del hombre de élite, ni en ver si quería profundizar nuestra relación. No lo conozco, dije, enterrando su botella de ají en la arena con el pie. Ernie, distraído con su rosa falsa, ni se enteró. ¿No lo conoces? Pues yo pensaba que eran muy cercanos. Mira que eres, ¿cuándo te volviste tan impresionante? Guiñando un ojo, se colocó la rosa en la cintura, posando como si fuera guapísimo. Puro exhibicionismo. Y ahora, demos la bienvenida al señor Mo, que nos presentará el informe de mitad de año. La música cesó y todo quedó en silencio. Alcé la vista, más allá de la multitud sobre la arena. Pensaba en alguien con reloj de oro y barriga prominente, no me interesaba mucho. Buenas noches. No, espera, esa voz. ¿Por qué sonaba tan bien, y tan familiar? Ernie, en su asombro, dejó caer al fuego el pincho de pulpo cubierto de ají. Y yo que me preocupaba por la dura vida de otros. Mejor hubiera invertido ese tiempo en preocuparme por mí mismo. Ahora entendía por qué, al escuchar mis palabras de antes, su expresión había sido tan indescriptible. ¿Qué demonios le había dicho yo? Miré el pincho de pulpo retorciéndose y chisporroteando en la parrilla, perdido en mis pensamientos. ¿Quiebra de la empresa? ¿El jefe huyendo? Puede que ni siquiera llegue a una recesión económica antes de quedarme sin trabajo. En el escenario, él estaba impecable con su traje,
Nada quedaba de la tensión muscular y el jadeo de aquella tarde en la cama. La ropa hace al hombre, vaya que sí. Y mientras hablaba, ¿cómo podía ser tan guapo? Su atractivo era una cosa, mi cobardía, otra. Y yo me acobardé hasta que terminó el evento. Me encerré en la habitación durante 3 días enteros, contemplando una y otra vez el ir y venir de las olas. Solo de pensar que lo que me espera al regresar es una carta de despido. Ya me angustia la hipoteca de 20 años que tengo sobre mis hombros. Le robé 2 besos a mi jefe, incluso llegué a acariciarle, ya sabes dónde. Y, de paso, proclamé unilateralmente que su empresa se iría a la quiebra. Si por desgracia mi profecía se cumpliera, ¿no podría llegarme una carta de un abogado? ¿Debería empezar a huir desde ya? El estrés me estaba encaneciendo el pelo. Parecía que el cielo entendía mi deseo, no fue por evitarlo, pero no volví a encontrarme con él. Ni en el trabajo ni al salir, ni siquiera en el ascensor, donde ahora siempre iba sola, sin que nadie me detuviera para pasar la tarjeta una vez más. Al llegar a casa con las bolsas del supermercado, fui colocando las cosas una a una en la nevera. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Diario BL y se publica únicamente en este canal. Está prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Diario BL. Hoy había oferta en los bistecs, así que pensé en hacerlos con salsa de tomate. Tal vez porque él no quiso que le compensara, me quedé con la ilusión de tener un extra en mis ahorros. Compré varios. Esa misma noche asé 2 piezas. El sabor no estaba mal, aunque terminé un poco demasiado llena. Tomé una servilleta para limpiarme la boca. Frente a mí, la silla permanecía vacía, ni siquiera había sido corrida hacia afuera. De pronto me di cuenta, la vez que él vino a mi casa, esa silla fue la primera y única vez que se usó. Vaya, ¿ese día no acabaría con todo el trasero lleno de polvo? Porque, para ser honesta, yo nunca tengo la costumbre de limpiar las sillas. Me entró curiosidad por saber si un bistec de restaurante caro sabría mejor que el mío. Saqué el teléfono y llamé a Ersa. ¿Me invitas a comer bistec?, pregunté. Él, emocionadísimo, casi se volvió loco. Mientras me cambiaba de ropa le avisé, Ersa es buen tipo, aunque su gusto sea dudoso a veces, incluso si no tuviera dinero. Aceptaría pagar a medias conmigo. Cuando vino a recogerme y escuchó el nombre del restaurante, casi se le desencajó la mandíbula. Con una mano en la boca, giró el volante y, apretando los dientes, soltó, no pasa nada, como mucho, pospongo 2 años casarme. Me reí, abrochándome el cinturón de seguridad mientras lo picaba. ¿Casarte? Si en 2 años ni siquiera sabes si tendrás novia. En la empresa no había grandes exigencias de vestimenta, así que mi traje solo lo había usado para entrevistas o cuando era nueva. Qué triste, y encima aún me quedaba perfecto. En 2 años no había crecido nada. Era mi primera vez en un sitio así, la vista nocturna era espectacular. Y sí, reconozco que estaba mucho mejor que lo que yo había cocinado. Pobre señor Mo, presidente, comerse entero aquel que yo hice, y encima me lo alabó con toda la cara. Ingredientes frescos, textura impecable, según decían, importados por avión con alguna clasificación A. Había violinista, pianista. No me extraña que una cena así cueste más de 1 mes de mi sueldo. ¡Malditos capitalistas! Me levanté diciéndole a Ersa que iba al baño, aunque en realidad fui a pagar. Yo no pienso casarme, pero él sí, necesita ahorrar, y yo no. ¿Cómo iba a dejar que me invitara y encima a medias? Doblé la esquina, y vi una silueta familiar. Hay personas que, si las piensas, las encuentras. Como cuando llegué tarde y pensé en el jefe de control de asistencia. O como ahora, que justo había pensado en señor Mo, presidente. Estaba frente a mí, sentado junto a la ventana. Pareció sorprendido, incluso detuvo el cuchillo que sostenía. Rápidamente eché un vistazo a la persona frente a él, una mujer de cabello largo. No molesto, me retiro, me retiro. No puedo ir a saludarlo. Espero que mi jefe no me tome por descortés, es solo que... No puedo interrumpir su momento romántico. Pero, vamos a ver, yo ya me estaba retirando, ¿por qué viene detrás de mí? Si dejas a la chica sola, luego ¿cómo lo explicas? Giro a la izquierda, él también. Giro a la derecha, él igual.
Di una vuelta alrededor de una mesa y él me esperaba en el otro lado. Me giré sobre los talones para escapar, pero me sujetó por la muñeca y me arrastró hacia la escalera de emergencia. No es que yo quisiera seguirlo, es que tiró con fuerza, ¿entiendes? De esas veces que si no sigues, te duele la muñeca. No fui yo quien tomó la iniciativa. La verdad, me sentía incómoda. Hace poco me tenía atrapada contra la cama, y ahora estaba cenando con otra. Yo, dándole vueltas durante días, y él, comiendo con otra. Yo, escondiéndome por semanas, y él, con otra. Va, tanto presidente ni nada. Al final no es más que un vecino al que besé a la fuerza y que me devolvió el beso. Esto había que dejarlo claro, o mejor, cortar de raíz. Y si con eso se acababa también mi deuda pendiente, que así fuera. Abrí la boca para hablar, pero él se me adelantó, es mi hermana mayor. Me quedé un poco avergonzada. Toda mi pose de vengo a reclamar se desinfló, y solo pude soltar un «ah». No es que en serio viniera a reclamar, es solo una forma de describir mi aura, ¿entiendes? Pero él seguía explicando, la semana pasada me quedé en casa de mi madre. Te mandé un mensaje y no contestaste. No me expliques. Que si me explicas, siento que entre nosotros hay algo. Además, ¿mensaje? ¿Qué mensaje? ¿El de estás, o el de ocupada? Yo pensé que era el gerente del departamento queriendo mandarme a una reunión social, y los borré como si fueran spam. Guardé silencio unos segundos. Él seguía frunciendo el ceño mientras me miraba. Tan guapo, que me dejaba sin aliento. Antes de quedarme sin aire, encontré un punto de ataque. No puedes, como líder, abusar de tu autoridad para robar datos de los empleados. Sé que no es exactamente robar, pero me enderecé lo más que pude. Puede que no estuviera segura de mí misma, pero mi porte no podía ceder. Entonces, ¿qué hago? Me miró, con un tono casi suplicante. Ella es de verdad mi hermana. Ya lo sé, no hace falta que lo repitas. ¿Dónde quedó esa voz segura de ti que usaste en tu discurso de la reunión de equipo? Ay, no puedo evitarlo. No soporto cuando alguien se pone tierno. A este hombre, lo he pensado y repensado, y aún quiero conquistarlo. Basta de andar con rodeos, soy un hombre, y me gusta él. ¿Y qué? Con ese impulso, estaba lista para confesarle que quería acostarme con él. Me aclaré la garganta, preparada, tengo un poco de ganas de besarte a la fuerza, pero dije que no lo haría más de 3 veces. Él se inclinó hacia mí, con los ojos brillando. De ahora en adelante, lo haré yo, dijo. Ersa. Hermano. Tu amigo sucumbió al encanto masculino. Perdóname. Medio torpe, sujetando el móvil con una mano, lo seguí hasta el ascensor, arrastrado por él. Me senté en silencio en el asiento del copiloto, murmurando, no me pagues tú, así solo voy a deberte más. Él soltó una leve risa, está bien, entendido. En mi cabeza, sin embargo, seguía la imagen de él sacando la tarjeta para pagar antes que yo, con esa ligera sonrisa, y mi corazón latía con fuerza. Yo puedo mantenerme sola. No hace falta que te ocupes, insistí. Conducía mirando al frente, la mano izquierda en el volante, la derecha, traviesa. Se estiró para tomar la mía. Entendido, repitió. Pasé mi tarjeta en el ascensor, se encendió el número 9. Él permanecía junto a mí. No le pregunté por qué no pasaba la suya, solo miré los números cambiar en la pantalla. Al abrirse la puerta, era la segunda vez que se plantaba en la entrada de mi casa. Saqué unas zapatillas del armario, con las mejillas aún algo calientes. No es que estuviera sonrojada, es que habíamos dejado la cena a medias. ¡Qué desperdicio! Eso era vergüenza por tirar comida, no por otra cosa. Me metí en la cocina. ¿Tú, quieres un poco de fruta?, pregunté. Él se acercó a la mesa, tiró de la silla frente a la que suelo usar, y me miró sonriendo. Extras sobre Modan. Me llamo Modan. Mi nombre es muy común. Mi madre se apellida Mo, mi padre Dan. Por cierto, mi hermana se llama Dan Mo. ¿Por qué yo heredé el apellido de mi madre? Porque mi padre ama mucho a mi madre. Así que mi hermana lleva el de mi padre, y yo el de mi madre. También existe otra teoría, que ambos son muy perezosos, y ni siquiera quisieron esforzarse en ponernos nombres distintos.
Estudié la universidad en el extranjero. Cuando volví, mi padre ya había dejado de trabajar para llevar a mi madre a viajar por el mundo. Me dejó toda la empresa a mí. Nunca me han gustado las mujeres, ni los hombres. He llegado a esta edad sin enamorarme de nadie. Mi hermana dice que seguramente terminaré solo, dedicando toda mi vida a la empresa. Y, la verdad, no me parece mal, los logros laborales llenan ciertos huecos en mi corazón. De lunes a viernes hago horas extra en la oficina, y los fines de semana, horas extra en casa. Ya olvidé qué más podría hacer aparte de trabajar. Hasta que conocí a alguien. En realidad, debería haber estado presente en su entrevista, pero me lo perdí y dejé pasar 2 años sin saber de él. Cuando lo vi haciendo un informe, estaba lleno de energía. Fue la presentación más impresionante que he escuchado. No recuerdo qué dijo, solo su voz. Y la forma tan viva en la que se expresaba. Todos desaparecieron de mi vista, y solo lo vi a él. Pero él no me conocía. Ni siquiera sabía que, ese día, el dueño de la empresa estaba entre el público. No sabía cómo acercarme, no entiendo nada de estas cosas del corazón. Le pregunté a mi hermana, y me dijo que, si lo conseguía, debía invitarla a cenar al restaurante Aéreo Astor. Obviamente, acepté. Luego me sugirió que lo forzara. Y ahí fue cuando quise romper la relación de hermanos. Cuando dije que me mudaría, mi madre se mostró reacia. No entiendo qué hay que extrañar en alguien que pasa todo el año viajando. Al final acepté volver a casa la primera semana de cada mes, y así se fue tranquila con mi padre. Descargué un archivo del personal. Vi que en su sección de familiares estaba todo en blanco. Me quedé mirando esos recuadros vacíos durante un rato. Y pensé en darle un hogar. Siguiendo la dirección de su residencia, compré un apartamento en su mismo edificio. Los pisos más cercanos a él ya estaban ocupados, así que no tuve más remedio que mudarme al piso 19. Estaba nervioso. Cuanto más cerca estaba de él, más nervioso me sentía. Temía que no le gustara, y aún más temía que fuera heterosexual. Si resultaba serlo, no volvería a molestarlo. Viví 2 meses sobre su piso sin apenas verlo. Parecía demasiado hogareño. Aquel día, me quedé expresamente esperando en la puerta para encontrarnos por casualidad, crear una oportunidad para conocernos y, así, abrir el camino a un futuro acercamiento. Pero esperé hasta más de las 9 de la noche y él seguía sin aparecer. Entonces recordé que, días atrás, había visto el plan semanal de su departamento. Esa noche tenía una cena de negocios, con un cliente antiguo que no me caía nada bien. Decidido, en adelante no dejaría que su equipo tratara con ese tipo de clientes, yo mismo filtraría las listas. Esperé con paciencia hasta pasadas las 11. No sé cuántos cigarrillos fumé, solo que mi ansiedad crecía, y, con ella, la absurda tentación de enterrar a ese cliente. No, vivimos en un país con leyes. Me tranquilicé. Por fin vi entrar un coche por la puerta de la urbanización. Reconocí el vehículo, era de un compañero suyo. Su colega, algo ebrio también, lo metió en el ascensor, pasó la tarjeta, y se fue. Yo me quedé fuera. Estaba borracho, no era un buen día para presentarnos. Pero entonces vi que el ascensor volvió a bajar y, al abrirse, él seguía dentro. Estaba tan ebrio que no conseguía levantarlo. Sentado en el suelo, se veía adorable. Aunque el suelo no estaba limpio, aún así quise ayudarlo a ponerse en pie. Fue entonces cuando me besó. Reprimí con esfuerzo las ganas de devolverle el beso, y por fin, lo llevé a casa. Temía que, al despertar, se asustara. Por eso me quedé toda la noche sentado junto a su cama, vigilándolo, antes de irme. Y aún sin dormir, me sentía sorprendentemente despejado. Debía notarlo, ese fue el día en que nos conocimos. La velocidad a la que evolucionó nuestra relación superó mis expectativas. Creí que mi enamoramiento sería largo y unilateral, pero parecía que él no era heterosexual. ¡Qué alivio! Podía perseguirlo sin reservas. Me invitó a cenar a su casa. No tuve tiempo de preparar nada. Se supone que, en la primera visita a casa de la persona que te gusta, ¿debes llevar un regalo? Era tarde ya, fui con las manos vacías, pero me prometí compensarlo en el futuro. Confirmé que no era hetero porque encontré en su mesa de centro un manga BL doujinshi, lleno de anotaciones y comentarios.
A juzgar por la cantidad de apuntes, lo había leído con una atención admirable. Tomé nota del título para investigarlo después. Era fácil sonrojarlo. Con los demás parecía relajado y abierto, pero conmigo, siempre se ruborizaba. No podía evitar pensar que él también sentía algo por mí. Alargué la cena todo lo que pude para pasar más tiempo con él. Quizá fui atrevido, pero lo invité a beber a mi casa. Enseguida me arrepentí, él no bebía. Pero era la excusa más apropiada que se me ocurría para alargar la velada. La verdad es que tenía un motivo egoísta: la última vez que bebió, me besó. ¿Y si esta vez volvía a emborracharse? Sin embargo, lo primero que hizo fue derramarme coñac Remy Martin de 40 grados encima. En lo que yo me duchaba, ya se había bebido media botella, sonriendo tontamente y asegurando que no estaba ebrio. Me besó y, acto seguido, vomitó. No sabía si reír o llorar. Con los que han bebido no conviene bañarse, así que dudé un momento, temía perder el control. Mientras le secaba el cuerpo, no podía sostener bien la toalla. Su piel era tan blanca que, si llevara marcas de besos, se vería preciosa. Sobreestimé mi autocontrol, mientras lo pensaba, ya lo estaba besando. Por suerte, no fue en un lugar visible. Él no se daría cuenta. Casi no dormí en toda la noche. Solo pensar que estaba en mi cama me aceleraba el pulso. Pero no quería que nuestra historia empezara mal, esto debía ir despacio. Me refugié en el trabajo, sin dormir y fumando una cajetilla entera, seguro que mi cara era un poema. Como calculé que pronto despertaría, preparé el desayuno. Por suerte, sabía freír huevos. Cuando despertara, lo dejaría volver a casa, temía asustarlo con mi aspecto. Parecía no conocerme, no tenía idea de que lo observaba desde hacía tiempo. No sé si sentirme decepcionado, quizá llevaba meses queriéndolo en soledad. Pero verlo saludarme desde la playa, me hizo pensar que no importaba. Tropezó y cayó, como un tonto. Me habló sobre una marca de beso en su espalda, con actitud de quien viene a reclamar. Vi que mi marca estaba por desaparecer, y le propuse, con cautela, volver a dejarla. Por dentro estaba nervioso, aunque aparentara calma. Para mi sorpresa, aceptó. Eso significaba que, no le desagradaba. Fue él quien me llevó de la mano hasta la ducha. En un espacio tan reducido, era fácil que saltaran chispas. Y más aún con él en mis brazos. Cuando dijo que quería acompañarme, me sentí feliz. Sería eso lo que pensaba. Ahora creía que podría llevarlo, uno, a todos los restaurantes que había guardado en mi lista de pendientes. Y esos carritos de compras llenos de pequeños snacks, seguro que también le encantarían. Ya había comprado todas las tarjetas de los juegos que le gustaban. Incluso había visitado muchas joyerías. Había practicado una y otra vez qué decir cuando lo presentara a mis padres. No soy una persona impaciente, creo que, como cualquier pareja, debíamos primero salir y conocernos mejor. Pero ahora, lo único que quería era abrazarlo y besarlo. Lo llevé a mi habitación. Apenas vio la cama, saltó sobre ella y comenzó a rodar. Ver sus pies balanceándose me estaba matando. Solo quería abrazarlo, presionarlo bajo mi cuerpo, nada más. El rojo de sus orejas era precioso. Pero si seguía retorciéndose así, no podía prometer mantener el control. Temí haber oído mal y le pregunté si realmente estaba seguro de querer quedarse conmigo. Me dijo que sí, y luego me preguntó cuánto costaba. Me quedé atónito. ¿Acaso sabía quién era yo? Que era su jefe, y pensaba que quería aprovecharme de él. Si lo que quería era mi dinero, se lo diría, todo lo mío sería suyo. Si eso significaba que se quedaría a mi lado, lo aceptaría, podría ir conquistando su corazón poco a poco. Pero me había equivocado. No sé qué pasaba por su cabeza, pero lo decía para devolverme el dinero. Me sentí decepcionado, al mismo tiempo, con ganas de reír. Incluso me dieron ganas de darle una palmada. Dijo que yo era bastante adorable cuando pasaba por momentos difíciles. Y tenía razón, comprender cómo funcionaba su mente era, para mí, lo más difícil. Él me seducía sin saberlo. Bajo su mirada clara, yo me sentía algo descompuesto. Me refugié en el baño, porque temía no poder controlarme. Pero, al salir, me dijo que no volvería a besarme.
No sé de dónde salió tanta rabia, yo no suelo ser emocional. Esta vez fui yo quien lo besó a la fuerza. Y él, no solo no se apartó, sino que respondió. En ese momento, la cuerda de mi razón se rompió. Deslicé la mano hacia sus piernas. Pero, al recordar lo valioso que era para mí, me contuve. Aunque lo conocía desde hacía mucho, él apenas me conocía desde hacía unos días. No podía dejar que mi deseo lo dañara. Parecía que realmente no sabía quién era yo. Pero pronto lo sabría, esa noche debía subir al escenario a dar un discurso. Me puse nervioso. Hasta entonces, él siempre había pensado que yo era solo su vecino. Me evitaba, quería explicarle que no intentaba imponerle nada, que solo deseaba empezar con él una relación de iguales. Al final, lo llevé ante mis padres y les dije, este es mi pequeño señor. A principios de mes, tuve que pasar una semana en casa de mis padres. Esa semana no pude coincidir con él en el ascensor. No respondía a mis mensajes. Tal vez estaba realmente decepcionado conmigo. Mi hermana me preguntó cómo iba mi conquista. Le dije que, al menos, ya lo había conocido. Así que debía invitarla a cenar. Fue en ese restaurante donde me lo encontré. Vestido con traje, estaba increíble, cintura fina, piernas largas, me olvidé hasta de parpadear. Él echó una mirada rápida a la espalda de mi hermana y se dio la vuelta para irse. Sentí que debía explicarme. No quería que hubiera malentendidos entre nosotros. Aunque no me quisiera, no quería que existieran barreras. Quería que mi puerta siempre estuviera abierta para él, que pudiera venir a mí en cualquier momento, sin encontrar obstáculos. Estaba enfadado, pero cuando lo toqué, no me rechazó. Tras mi explicación, volvió a sonrojarse, tartamudeando y evitando mi mirada. Moría por besarlo. Él también quería besarme. Incluso me llevó a su casa. Y así, se convirtió en mi pequeño señor. Lo miro dormir, respirando tranquilo en mi cama. No sé cuándo pasó, pero ya no imagino mis días sin él. Y esta vez, pienso quedarme.